Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un nuevo programa de Metas. El día de hoy tendremos como invitado a una persona que es muy especial para mí, que es un gran amigo. Él es Gamaliel Díaz, pero antes de que ustedes lo conozcan, quiero hablar que, en anteriores capítulos ya hemos hablado sobre la comunicación y en este programa hablaremos sobre un tema en específico que es la comunicación organizacional. Y es por eso que tenemos a este invitado, porque pues él sabe mucho sobre este tema. Él es el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Gamaliel Díaz. Amigo, ¿cómo estás? Hola Rubí, muy buenas tardes. Muy bien, feliz de estar aquí contigo y de volvernos a reencontrar otra vez. Sí, ya tenía bastante tiempo, como, 2 años ya casi de que nos dieron el título, de que nos vimos en aquella ocasión. Y yo estoy muy feliz de que él también viene de muy, muy, muy lejano, entonces se le agradece mucho. Y entonces, también se me olvidó, pero aparte de que él es licenciado en comunicación, pues también es locutor. Y entonces, en estas cuestiones me gustaría preguntarte, para aquellas personas que no saben tanto de esta área de la comunicación organizacional, ¿qué es? Pues antes de comenzar con comunicación organizacional, a lo mejor para la gente que no está muy familiarizada con la comunicación, pues, ¿qué es la comunicación? Influye pues un emisor, un receptor, un mensaje, y pues es más que nada eso. ¿Qué es la comunicación organizacional? Pues la forma en la que se interactúa, en la que llega este mensaje en una organización. Entonces es indispensable pues que tanto el emisor como el receptor, pues tenga como todas estas herramientas, los canales, los símbolos, etcétera, muy bien definidos para que su mensaje se entregue de manera correcta y se presente pues lo que prácticamente es la comunicación organizacional, la comunicación efectiva, o sea que realmente llegue este mensaje. Ok. Y ahora, esta comunicación organizacional, y para que llegue el mensaje pues correcto a las demás personas, ¿se lleva a cabo en las empresas o cómo es esto o cómo es que funciona? Es una pregunta algo compleja, fíjate. Aquí en México no está muy desarrollado el ámbito de la comunicación organizacional. Sin en cambio, te vas a Estados Unidos, a Inglaterra, a otros países que ya son desarrollados. Es muy importante la comunicación organizacional porque, te lo voy a poner así, en México tienen la filosofía de, oye, el cliente tiene la prioridad, el cliente va a tener siempre la razón. Entonces, qué gran mentira, ¿no? Porque esta filosofía que tienen en otros países, si el cliente tiene la razón, pues no. Ellos dicen es que si yo trato bien a mi empleado, por ende voy a tener pues más ingresos porque mi empleado va a tratar bien a mi cliente. Y pues obviamente el cliente me va a generar que a lo mejor me recomienden y que el servicio, el producto que estemos teniendo pues pueda tener a lo mejor un mayor auge. Entonces esta filosofía de que el cliente tiene la razón pues queda totalmente descartada. Yo empecé pues en esto en el 2012. Prácticamente saliendo de que por cierto, dato curioso, trabajaba por aquí. Entonces, en aquel entonces, en el Great Place to Work, estaba ingresando como toda la parte de la comunicación organizacional. Te estoy hablando del 2013 tal vez, que empecé a trabajar en el centro del microempresario, apoyo al microempresario. Bueno, se llama ACAME, ya no me acuerdo cómo se llama, Centro de Apoyo al Microempresario. Ahí entré justamente a comunicación organizacional. Entonces fue cuando comenzaron a ingresar en el Great Place to Work, y aparentemente de todas las empresas que estaban registradas, que eran más de 10,000, si no mal recuerdo, solamente había cerca de 200 empresas en aquel entonces que tenían el área de comunicación organizacional bien. O sea, a lo mejor las demás las tenían, pero no la tenían con todos los elementos que deben de tener. Y es que es muy importante que esta área tenga pues todas las herramientas y todos los elementos para que pues obviamente pues tenga un buen funcionamiento y tenga un buen impacto en toda la organización. Entonces pues son como varios elementos. De entrada pues dentro de la comunicación está pues la comunicación ascendente, descendente y la horizontal. Entonces pues como su nombre lo va diciendo cada una, pues la primera es desde nivel directivo hasta los niveles más, los que están hasta abajo, por así decirlo, los operativos, los obreros, la mano de obra, etcétera. La siguiente, que es la descendente, pues justamente la que va de abajo hacia arriba,
que va pues justamente de todos los analistas. A lo mejor de ahí sube un coordinador, un gerente, un subdirector y de ahí al director. Y la horizontal, que a lo mejor es la que más se tiene en las empresas, porque pues es en donde se generan los cuellos de botella. Esto derivado que a lo mejor el área de finanzas requiere del área de administración de recursos humanos y luego materiales y luego etcétera. Entonces, como ya es una comunicación horizontal, pues es en donde se tienen ahí ya los cuellos de botella, porque pues ahí no hay como tal un nivel jerárquico. Entonces, hay que identificar todos estos problemas que se tienen alrededor de todo el entorno organizacional para poder identificar qué es lo que está fallando, para que obviamente pues pueda haber primeramente una buena comunicación dentro de la organización. Ok, me surgen dos preguntas. La primera es, me comentabas que en México anteriormente no estaba tan desarrollado lo que es la comunicación organizacional, ¿no? Así es. En Estados Unidos sí, pues aquí en México anteriormente pues obviamente hay multinacionales, ¿no? Estas multinacionales que tú conozcas o que tú sepas, ¿sí traían esto de la comunicación organizacional aquí al país? De hecho fueron los pioneros. En aquel entonces recuerdo Pepsi, Sabritas, Coca-Cola, Quaker, digo nada más por mencionar algunas, justamente eran las que traían como todo este boom de la comunicación organizacional. DHL y FedEx también, o sea, incluso, o sea, no importa el giro de la empresa, digo, es elemental esta área dentro de una organización. Entonces, lo que hicieron fue que hicieron como pruebas piloto a partir, justamente, bueno, en donde yo estaba, agarraron creo que el modelo de Pepsi. Hicieron como pilotos para poder hacer réplicas en sucursales, en el corporativo, etcétera, para ver qué tanta función tenía pues estas herramientas. Y como vieron un resultado favorable a través de la aplicación del clima organizacional, fue que detectaron que pues iba a ser viable, y de ahí lo empezaron a adoptar ya más empresas. Ahora, en cuestión de cuáles son los beneficios, ¿no? Tanto para las empresas como las personas que trabajan ahí, el desempeñar o el ejercer esto de la comunicación organizacional. Pues los beneficios son muchos. Primero, te comentaba lo del clima organizacional. ¿Qué es el clima organizacional? Pues es prácticamente, ahora sí que en términos fáciles, es una fotografía de cómo se encuentra un área en específico, en un tiempo determinado y en un lugar determinado. Digo, como tú sabes, una investigación social, pues para empezar no tiene una hipótesis, tiene un supuesto explicativo, y así como a lo mejor ahorita puede haber un movimiento social que puede hacer que eso cambie al día de mañana, pues por eso es que se tiene que tomar esa fotografía nada más de ese momento en específico para poder identificar cuáles son las áreas de oportunidad. Por ejemplo, si aplicas este clima organizacional, puedes detectar a lo mejor el común problema que se presenta en las empresas es las interpretaciones, ¿no? Porque pues no todas las personas ven las cosas de la misma forma. Digo, ahorita algo que ha estado en la empresa en la que estoy afectando bastante, pues es los saludos, ¿no? Hay gente que se saluda todavía de besos, se dan abrazo, todavía ocupan el puñito. Entonces, hay personas que cuando ya se acercan a darles el beso en la mejilla, se sienten como amenazadas, o sea, tienden como así, oye, espérame, ¿no? Lo mismo pasa a lo mejor cuando cambias de cultura, ¿no? En Japón, en China, no puedes hacer eso, o sea, ellos se reverencian y no hay como un contacto físico. Entonces depende mucho la interpretación y la cultura. Entonces, obviamente, pues también aquí influye también de qué forma está interactuando la persona, ¿no? Entonces tienes que identificar a lo mejor si esta persona lo está tomando de un modo que puede ser negativo, y también tienes que frenar que esta persona no esté como esparciendo, a lo mejor por así decirlo, el rumor, digo, por no decirle chisme, que es lo que principalmente afecta en las empresas. Entonces las empresas usualmente no se fijan en eso, o sea, no lo detienen. Entonces es como por ello muy importante como poder detectar estas áreas de oportunidad, capacitar al personal y de este modo pues también generar una empatía, ¿no? Porque en el momento en el que la empresa se está preocupando por su personal porque esté bien, ya están generando un sentido de pertenencia hacia la empresa. Entonces esto hace que la gente, pues como dicen, no sé, realmente se pongan la camiseta, pero realmente lo hagan porque se lo están sintiendo, o sea, no porque los estén obligando. Y ¿sabes qué? Nos vamos a quedar después de las 6 de la tarde, aquí te va tu pizza y tu coca, ¿no? O sea, realmente pues ya estás ahí generando pues un sentido de pertenencia hacia el personal. Digo, ese es un ejemplo, ¿no? El de las interpretaciones, pero también tenemos el de las TICs. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú
Bueno, antes de comenzar con el de las TICs, hay dos tipos de comunicación también, la interna y la externa. La interna pues es con toda la organización, todos los empleados, pero la externa pues ya tiene que ver ahí los clientes, los proveedores, los inversionistas, etcétera. Entonces también tienes que identificar de qué forma te vas a comunicar con cada uno. Digo, no te vas a comunicar de la misma forma que a lo mejor con tu subordinado, con tu jefe, que con un proveedor. Entonces también hay que identificar la forma en lo que lo vas a estar haciendo. Te comento esto porque en los TICs, por ejemplo, los proveedores, para a lo mejor dar a conocer, por ejemplo, los seguros, ¿no? Digo, oye, ¿sabes qué? Pues hay que hacer un convenio, yo te doy a lo mejor un seguro gratis para tus empleados, pero pues tú dame publicidad, ¿no? Entonces a lo mejor si ponen ahí publicidad y a lo mejor, por ejemplo, no sé, que ponen algo, la gente luego se suele espantar cuando son seguros de vida. Es que ¿por qué me ponen eso de muerte? O sea, nos vamos a morir aquí en el trabajo, y como que empieza luego la parte negativa, ¿no? Entonces hay que ver de qué forma pueden entregar ese mensaje que sea efectivo, pero que también genere impacto, ¿no? Digo, porque pues con el hecho de también de que los espante, pues ya está generando un impacto, pero tal vez no puede ser de forma positiva, pero está generando algo, ¿no? Entonces también hay que ver de qué forma quieres generar el impacto en tu personal. En el caso de las TICs, pues cuando ya falla el sistema, las comunicaciones, el teléfono, el internet, por ejemplo, ahorita que nosotros ocupamos el Microsoft Teams, y llega a haber pues alguna interferencia con el internet, pues ya está generando ahí un problema porque no se está generando una comunicación de manera correcta. Y a lo mejor puedes decir, ¿sabes qué? Te voy a encargar, como en la película de 101 Dálmatas, oye, te encargo que cuides a los cachorros. Que están diciendo que vayas a entregar los cacharros, ¿no? Entonces, como que estos tipos de problemas hace que también no se tenga una buena comunicación. También, pues, los hay, los físicos, ¿no? Cuando, por ejemplo, a lo mejor el hecho de cargar cajas o etcétera, pues obviamente hay personas que tienen, pues, mayor fuerza que otras, ¿no? Entonces, esto también llega a generar pues incomodidad entre el personal, ¿no? De, oye, ¿por qué lo hago yo si yo pues estoy más chiquita, más chiquito, no tengo tanta fuerza? ¿Y por qué no lo hace él? ¿O por qué no lo hace ella? O sea, y pues hay que como identificar, ¿no? Entonces también ahí es en donde entran pues todas estas fortalezas y todas estas debilidades que puede tener el personal. Entonces también es importante como identificar, ahí entra el otro rubro, qué tipo de personal es el que tienes dentro de la organización. Por ejemplo, en donde estoy lo manejan por letras. Tenemos la letra A, que es el que sabe cómo hacer el trabajo, las herramientas, sabe ocuparlas, etcétera. Tenemos la letra B, el que tal vez no sabe cómo hacerlo, no tiene la capacitación, pero tiene las ganas de hacerlo y lo hace, lo intenta. Tenemos el C, que es el contrario, que sabe cómo hacerlo, pero no lo hace. Y tenemos el D, que ni sabe y ni le interesa aprender. Entonces tienes que identificar qué tipo de personal es el que tienes. Los As pues trabajan por sí solos. Por ejemplo, los ves que necesitan capacitación y que necesitan un impulso. A veces es más fácil ponerlos con los As que entre ellos mismos, entre los trabajadores, entre los colaboradores, tengan este acercamiento, generan un vínculo, y más aparte pues el colaborador que es letra A pues se siente como grande, ¿no? De que, es que me encargó mi jefe a enseñarle al chico nuevo, ¿no? O sea, me está tomando en cuenta, o sea, está valorando mi trabajo, por algo pues está haciendo que ahora yo trascienda, ¿no? A través de esta persona, ¿no? En el caso de la letra B, entonces los As y los Bs por lo regular trabajan juntos. A los que le tienes que poner un mayor énfasis son a las letras C y a las letras S, a los que no tienen ni el interés de aprenderlo ni hacerlo, que son los Ds, y los Cs que realmente pues no saben cómo hacerlo. Entonces pues ahí es en donde entran pues las capacitaciones, ¿no? Tienes que ver de qué forma les vas a ayudar, porque pues existen también las barreras de diferencias. Por ejemplo, la de edad, ¿no? A lo mejor una persona mayor no sabe del todo manejar una computadora, pero trae muchísima experiencia. Y sin en cambio tienes acá a una persona joven que maneja perfectamente la computadora o las TICs, pero no tiene la experiencia. Entonces, si los pones a trabajar juntos, pueden sacar el trabajo bien. Pero pues tienes que tú identificar y tienes que jugar como con esta parte. Y es en donde entra lo que se llama prácticas de transformación. O sea, lo que tú vas a hacer para poder atacar todas estas áreas de oportunidad que se están presentando dentro de tu organización, y que de este modo pues existe una buena comunicación primeramente interna. Ya que trabajaste toda esta parte, pues ya es cuando empiezas a trabajar con la parte externa, ¿no? Ves también de qué forma puedes a lo mejor mejorar el servicio con tus clientes cómo te ven,
qué te recomiendan, qué te sugieran que puedas mejorar. Al igual que los proveedores, los inversionistas, etcétera. Entonces, pues siempre es muy importante tener un buzón de sugerencias, de quejas, pero también una línea telefónica. Digo, a veces el buzón, como que la gente no le toma mucha importancia por el hecho de que pues piensan que no lo vas a leer, pero sin embargo, si presentas una línea telefónica, pues obviamente ya tiene más impacto porque pues te están escuchando. Ya está, oye, quiero comentar esta situación, esto. Entonces pues ya hay como una empatía, ya hay un contacto, y es cuando se empieza a generar que realmente pues esta confianza, ¿no? Que puede pasar algo. Entonces son como estos los elementos más importantes dentro de la comunicación organizacional. Digo, que ya vi que me quieres preguntar algo, pero no te he dejado. Sí, no, es que está muy interesante y de hecho ando haciendo anotaciones. Y ahora, o sea, ¿cómo identificamos a estos 3 grupos de personas? Que eso es muy interesante, ¿no? 4. Sí, o sea, son los 4. Pero, y esto yo te lo pregunto porque también ando aquí recordando algunas cosas que hacían en mi trabajo que nos llevaron como a como que nos dieron como una pequeña, ¿cómo decirlo? Era como una junta, pero no era junta porque tampoco era una capacitación, o sea, no sé, pero nos hacían como tipo de preguntas, cómo nos sentíamos en la empresa, nos ponían a hacer como reflexiones, cómo nos identificábamos, con qué tipo de personas, cómo es en sí la práctica ya en el personal, ¿no? de la empresa, o sea, ¿qué es lo que hacen ustedes para identificar todos esos cursos, talleres, cuestionarios? Primeramente es el clima organizacional, son encuestas, o sea, literalmente. Y pues las hay cualitativas y cuantitativas. Entonces, en unas puedes meter preguntas cerradas de sí, no, o califícame del 1 al 10. Por ejemplo, ¿qué tan buena comunicación tengo con mi jefe? Mi jefe me da acompañamiento, se cerciora de que tenga toda la información, toda la capacitación, todas mis herramientas de trabajo, etcétera. O sea, ya lo estás enfocando al jefe, ¿no? Pero a lo mejor quieres identificar qué también se llevan entre diferentes áreas. ¿Cómo calificas el clima laboral con tus compañeros? ¿El compañerismo es bueno? ¿Te apoyan tus compañeros cuando tienes dudas? O sea, tienes que jugar tú. O sea, dependiendo de lo que tú necesites, es lo que tú vas a estar plasmando en estas encuestas. Y en las preguntas abiertas es en donde tú vas a identificar más que nada las interpretaciones que tienen las personas. Por ejemplo, ¿por qué consideras que tu clima laboral no es bueno? Pues es que tengo una compañera que pues no es muy empática, no me saluda cuando llega y pues siento que le caigo mal, ¿no? Y pues a lo mejor esta persona no tiende a saludar, ¿no? Y la otra persona saluda todos los días y ese no te digo, ya entra la interpretación. Entonces, dependiendo de lo que tú necesites, vas a plasmar la encuesta y ya con base a eso, pues tú vas a estar tomando ya las medidas, las prácticas de transformación. Te voy a poner un ejemplo. Uh-huh. En alguna ocasión había un área, uh-huh, pero, o sea, literalmente se tiraban entre todos, o sea, la subdirectora con el gerente con los coordinadores, o sea, era una guerra campal increíble. O sea, esa vez fuimos 2 chicas y yo. Y cuando llegamos, pues lo primero platicar, hacia al azar. Agarramos al director, agarramos a la subdirectora, agarramos al azar a 6 más. A ver, platícanos, pues, ¿qué es lo que ven, no? No, es que de acá y que no, y que esta mujer, y así, pero hasta cuando te lo decían estaban enojados, ¿no? Y te quedas así como de, pues, ¿qué pasó, no? O sea, algo debió de haber detonado esa situación. Sabes que todos están muy tensos y por el hecho de que nosotros aquí, recursos humanos, estemos presentes, se sienten como alterados, ¿no? De que es que, ¿qué nos van a decir? Es que nos vienen a correr, ya vinieron los hombres de negro, ¿no? Entonces, como que hay muchos prejuicios y la gente, pues, lo primero que hace es empezar a decir, es que ya vinieron por tal, oye, es que a ver si ahora sí ya nos hicieron caso, ¿no? Entonces, como para romper esa barrera de comunicación, hicimos una dinámica. Entonces, pues todo el mundo tiene un celular, ¿no? Fue como que, ¿saben qué? Saquen todos sus teléfonos y pongan una foto de lo que les recuerde qué es lo que los motiva a levantarse todos los días. Y cada uno va a pasar a exponerlos. Vamos a empezar nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, agarré y saqué una foto de mi familia. Pues, yo soy Gamaliel, esta es mi familia. Me motiva mi familia por esto. Me levanto todos los días pensando en ellos. Me acuesto pensando, sabes que pues, tal vez no todos los días, pero pues quiero mejorar esto, quiero llevarlos a tal lado, ¿no? Y pues como ellos ya me dieron tanto, pues ahora yo quiero retribuirles, ¿no?
empezó a pasar cada uno, ¿no? Y pasó una persona. Eso sí me marcó bastante. O sea, ya había pasado mucha gente y sí como que se empezaron a abrir poco a poco, ¿no? Pero empezamos primero, pues, como por los jefes. O sea, después de recursos humanos fueron los jefes y de ahí pues ya toda la gente que estaba abajo. Y había una señora, ella, recuerdo perfectamente que no tenía como un nivel jerárquico, pero me parece que era analista. Y cuando ella pasó, o sea, como que se escuchaban cuchicheos siempre como entre uno y otro, ¿no? Entonces cuando ella pasó todos se quedaron en silencio, ¿no? Y pues yo me quedé así de, oye, ¿quién es ella, no? Pues es que ella realmente acaba de entrar, no se mete con nadie, pero pues no tiene como mucho acercamiento, ¿no? Entonces cuando empezó a hablar, generó así un impacto en todos, que pues eso fue lo que hizo que también hubiera como más empatía entre todos ellos, ¿no? Dijo, pues yo la verdad es que trato de no tener problemas con nadie, o sea, yo ya vi que hay aquí pues muchos chismes entre mis compañeros, quiero llevar bien con todos y pues esta es mi hija, y saca su celular y era un bebé prácticamente, yo recuerdo que tal vez tenía 2, 3 años y dice, pues fíjate que estoy luchando con el cáncer y se quita la peluca, todo en silencio. Entonces se quedan así como de, no inventes. Y de hecho, pues yo también me quedé y se puso a llorar. Me dice, estoy haciendo todo lo posible para no tener problemas con nadie. Quiero conservar el trabajo, lo necesito. Vivo a 2 minutos de aquí, no me cuesta nada levantarme como en mi casa. Me dice, realmente todo esto es para mí la gloria. Pero me entristece que no se lleven bien entre mis compañeros, ¿no? Entonces, ahí mismo salió con la compañerita, ¿no? Entonces, las que pasaron después a ella, como que ya todos empezaron a abrir, ¿no? Y yo pues escuchaba a las otras y yo, oye, es que con razón casi no nos habla, oye, es que esto, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que solamente se estaban dejando guiar por chismes, por prejuicios. Entonces, esto hizo que hubiera una empatía mayor entre todos ellos y al momento de que ya les aplicamos la encuesta, pues ya identificamos que realmente ese era el problema, que no habían convivido entre ellos, que no sabían quién era Rubí, que no sabían quién era Gamaliel, que no sabía quién era José, Pablo, María. Entonces hicimos una dinámica de integración. Nos fuimos esa vez a un parque y ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a jugar a las escondidillas, o sea, juegos de niños y juegos en equipo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues vamos a ponernos todos acostados de tal forma que uno va a detener el peso del otro y tienen que durar mínimo 1 minuto, pero tienen que trabajar en equipo porque con uno que falle no van a ganar, ¿no? Y es pues como si fuera una máquina, que todos los engranes funcionen de manera correcta para que pues todo tenga un muy buen funcionamiento. Entonces estas dinámicas funcionaron y lo que así fue como la cúspide fue lleven algo que puedan dejar aquí en la sucursal para que cuando lo vean todos los días se acuerdan de qué los motiva a que se levanten, ¿no? Entonces hicimos un periódico mural en la entrada de la sucursal, unos pegaron ositos de peluche, otros pegaron fotos, una pegó un calcetín, o sea, cada quien pegó lo que creyó que era importante para esa persona y todos los días al ver el mural se acordaban de esa dinámica de integración y también se recordaban por qué se estaban levantando todos los días para estar ahí, ¿no? Entonces esto hizo que esta área laboral mejorara abismalmente su clima laboral. Entonces nosotros ya nada más teníamos que dar seguimiento cada 6 meses para identificar que así siguiera y si volviera a fallar pues identificar, ¿no? Digo, sí hubo problema después, pero ya fue por las TICs, el internet se cayó, fallaba constantemente, no salían los reportes, etc. Entonces ya teníamos que tomar otro tipo de dinámica de estrategias que no tenían que ver con el capital humano, que ahí sí ya era meramente pues un daño patrimonial, porque de hecho también son 2 tipos de daño cuando se presentan en la empresa: el daño a capital humano, que es a la persona, y el daño patrimonial, que es hacia la empresa. Entonces tienes que identificar hacia dónde te vas a dirigir, pero todo tiene que ser a través de la encuesta de clima organizacional. Oye, qué interesante, porque pues sí, a veces nos llevamos como en los chismes, en los rumores, en pleitos de antes, en pleitos que ni siquiera pues son tuyos, en chismes, en historias que ni siquiera sabes, ¿no? Y porque eso a mí me pasó, o sea, a pesar de que yo trabajo en una empresa justo chica,
pues pasaba como este tema de todos nos llevamos mal en otra área y no me cae bien y esto, y era como un pleito de seguro porque son mujeres, porque la mayoría de la empresa pues está constituida por mujeres. Y entonces ahí viene mi pregunta, ¿tú en este tema de la comunicación organizacional lo recomiendas para qué tipo de empresas? Porque obviamente están en las multinacionales, pero en las pequeñas, medianas, grandes, o sea, ¿hacia dónde o quiénes los deben de implementar esto? En todas, así de fácil. O sea, donde no hay comunicación, no hay nada. Es necesaria la comunicación. Me acuerdo un profesor de la universidad que decía, a mí mi definición de comunicación favorita es, ¿qué es comunicación? Poner algo en común. Y es la que yo siempre tengo presente, poner algo en común. Entonces, pues regresemos al tiempo, ¿no? ¿Cuál fue la necesidad del hombre de aquel entonces que apenas aprendía a prender fuego y demás? O sea, a comunicarse, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos pues esa posibilidad de comunicarnos, pero ahora tal vez no la estamos ejerciendo de manera correcta o tal vez de manera positiva. Entonces es muy importante que todas las empresas cuenten con comunicación organizacional, porque por ende, pues si ellos están bien, tú no vas a tener que preocuparte tanto por el externo, ¿no? Porque pues mientras ellos estén bien con el cliente, con los externos, pues siempre también va a haber una muy buena comunicación. Tienes que ver que también ellos estén bien. Digo, no necesariamente que nada más tengan su computadora, su teléfono y todas sus herramientas, sino que también se sientan bien en la parte emocional. Porque pues obviamente la parte emocional, los sentimientos, las emociones influyen bastante en tu trabajo. Entonces siempre dicen, es que todo lo que tú traigas de tu trabajo, de la puerta para afuera y de aquí para acá, es puro trabajo. O sea, eso es también una falacia. Necesitas obviamente también de tus emociones para que puedas generar empatía con tu compañero, con tu cliente, con tu jefe, para que obviamente pues cuando trates de comunicar algo sea de manera efectiva, ¿no? O a lo mejor también pues para que tengas la empatía de preguntar, oye, ¿sabes qué? Eso no lo sé, o sea, pero que también pues tengas esta fuerza de decirlo, ¿no? Que no te dé pena, porque pues también esa es una barrera de comunicación, el no saber las cosas y no preguntarlo. Entonces también esto genera que no haya buen clima organizacional o que las personas se vayan. Entonces tienes que identificar todo eso en tu clima organizacional forzosamente, y es importante que todas las empresas lo tengan. Ok, ahora, si bien ya conocimos cómo impacta esta comunicación organizacional en las personas, en las empresas, ¿cómo es que te impacta a ti en tu vida, no? Porque me dices que ya impacta en todo, o sea, lo que es de la puerta para afuera es tu vida personal, pero sabemos que no, ¿no? Y también en tu trabajo, ¿cómo es que está en ti? Ay, bueno, fíjate que te voy a contar una anécdota. Te voy a platicar primero de mí y te voy a platicar de lo que yo he visto a las demás personas. En alguna ocasión, mucha gente, bueno, también es importante mencionar que para que la comunicación organizacional sea efectiva, tiene que tener un grupo interdisciplinario. O sea, no puede ser nada más un comunicólogo, porque pues obviamente llega un punto en el que ya viene una persona y a lo mejor trae un problema emocional muy fuerte. Llámese, porque hemos tenido casos a lo mejor de un abuso, un acoso sexual, etcétera. Entonces están como muy a la defensiva, muy temerosos, muy temerosas. Entonces ahí es en donde entra un psicólogo. Oye, pero fíjate que necesito que a lo mejor no estoy yo mandando de manera correcta mis mensajes hacia mis trabajadores. El director no tiene tiempo a lo mejor para poder acercarse como con todos. Entonces, a lo mejor un mensaje en la pantalla, ¿no? Pues a lo mejor ahí tendría que ser un comunicólogo. Oye, pero yo necesito a lo mejor que haya un periódico mural, que haya una intranet. Necesito entonces alguien de sistemas, un diseñador. O sea, necesitas como un poco de diferentes áreas para que pues esto pueda funcionar bien. O sea, no recae totalmente en el comunicólogo. Necesitas forzosamente pues un grupo interdisciplinario para que esto funcione de manera correcta. Es indispensable un comunicólogo para que pueda funcionar, pero sí necesitas de otras carreras, de otras áreas, de otras herramientas. Entonces, pues eso como sería lo primero. A lo que quería llegar con la anécdota es de que en aquel entonces me dieron unos cursos de coaching. Mucha gente estigmatiza mucho al coaching, prefieren las terapias, etcétera. Digo, es un tema muy por aparte, pero
pues cuando a mí me lo enseñaron, pues es un acompañamiento que das a través de preguntas, ¿no? Y es que me acuerdo que en aquel momento el coach que me enseñó me dijo, tienes que darle un acompañamiento a la persona, pero no le tienes que dar la respuesta, porque tú te vas a dar cuenta qué es lo que necesita, pero tienes que hacer que esa persona se dé cuenta por sí sola, porque si tú le das la respuesta, la vas a hacer una inútil, lo vas a hacer un inútil, y no va a hacer las cosas y siempre va a ser dependiente a que alguien le diga qué hacer. Tienes que hacer que sea autosuficiente. Entonces me quedó muy arraigada esa parte y en algún momento trabajé con una chica. Esta chica pues era muy joven. Yo veía que le echaba ganas, pero de repente veía que si salía y una vez me la encontré llorando fuera del baño, así como, ¿qué pasó? No, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te hicieron? Es que traigo muchos problemas, es que no le puedo pagar ya sus pañales a mi hija. O sea, ya me empezó como a platicar todo, ¿no? Entonces la coaché en ese momento, le seguí dando coach posteriormente el acompañamiento y trabajé con ella fácil como 8 meses. Y digo, no te voy a decir que le cambié la vida, ¿no? Porque pues realmente ella fue la que tomó la iniciativa de salir adelante. O sea, yo nada más como que la orienté. Pero yo realmente lo único que hice fue pues aplicarle pues estas cuestiones a través del coach. ¿Y qué pasó después? Me marcó como un año después. Me dijo, oye, ¿qué crees? Pues la verdad es que va a parecerte raro, pero quiero ponerle tu nombre a mi bebé y quiero ver si quieres ser mi padrino. Y así de, ¿qué? Yo así de, ¿por qué? Me dice, mira, te voy a ser bien honesto. Yo, bien honesta, en aquel momento pues yo me quería suicidar. Yo ya no tenía ganas, o sea, de no haber sido por mi bebé, yo ya no tenía motivo para seguir. Pero una pequeña acción que tú tuviste conmigo me cambió el día, y esa acción la empezaste a hacer de manera continua, que no solamente me cambió el día, sino que también me cambió la forma de ver algunas cosas. Y de no haber sido por ti, por esa pequeña acción que tuviste, yo no estaría aquí. Me dice, quiero agradecerte, y se soltó a llorar y me abrazó y dije, pues claro que soy tu padrino, ¿no? Y sí, le puso Gamaliel a su bebé, y yo así como de wow, ¿no? O sea, como que me marcó y dije, trascendí de ella simplemente haciendo mi trabajo, ¿no? Y eso te digo, lo pude ver pues como una experiencia de wow, qué increíble, ¿no? Y lo veo en otras personas, ¿no? De que, oye, fíjate, he detectado a lo mejor esta parte en ti, mira, vamos a trabajarlo, oye, vamos a hacer esto, te sugiero esto, te recomiendo esta lectura, te voy a poner un video. Entonces como que las personas ya empiezan a cuestionarse, ¿no? O sea, por lo mismo de que ya traen ellos muy bien su sistema de creencias, pues es muy difícil romperlos, pero sí puedes empezar a cuestionar, bueno, que ellos se cuestionen sobre ellos y realmente pues pudiera ser lo correcto. Y a través de estas personas, pues a lo mejor empieza ya a haber un impacto en las otras personas, ¿no? Y esa es la forma en la que pueden influir hacia afuera. Entonces, creo que no solamente influye en ti, sino que también influye en todo tu alrededor, y no nada más en la persona con la que estás trabajando, sino que también influye en su alrededor de esta persona. Entonces, es como por eso muy importante que siempre tengas presente, pues, esta parte del clima organizacional, la comunicación organizacional, y de que se necesita todo un equipo interdisciplinario para que funcione de manera correcta. Ya nos contaste esta historia, ¿no? Que trascendiste, ¿no? En que marcaste la vida de esta persona, ¿no? A la que tú le ayudaste sin saber. Mariana. Si me escuchas, yo creo que sí. ¿Cuál es tu meta en esto, en la comunicación? Lo pregunto porque hace ratito tuvimos a una invitada que pues decía que su proyecto la salvó, ¿no? Entonces, a esto va de, ¿has pensado en algún día emprender? ¿Has pensado en algún día llegar a hacer algo? O sea... Ya lo intenté. Ok. Hicimos, me junté en alguna ocasión con 2 psicólogas, un mercadólogo, y no me acuerdo qué era el otro chico. Creo que era desarrollador de sistemas o TICs o redes, algo así, no me acuerdo. Pero él nos ayudaba con toda la parte de las intranets y demás. Y tuvimos como 5 proyectos, justamente aplicar el clima organizacional como para que pudieran mejorar en ciertas áreas. Me acuerdo perfectamente que empezamos con 3 laboratorios químicos. Entonces, oye, que las de calidad no se llevan bien con las de producción, y no, era un rollo también como el primerito que te platiqué. Entonces entramos y todo iba bien, pero el problema fue que como la gente no conoce cómo funciona, como que tienen los estigmas de que pues ¿cómo me vas a venir a ayudar si yo soy aquí o sea, pues, tú estás en recursos humanos, en ciencias sociales, o sea, ¿cómo me vas a venir a mí a enseñar de química? No, oye, es que no va por ahí. O sea,
ustedes están dentro de su área, nosotros dentro de las mías, pero nosotros podemos orientarles de tal forma que pues pueda funcionar esto, ¿no? Entonces, el proyecto iba muy bien. Sin embargo, pues se tuvo que, en primero, una de las psicólogas que era la que nos ayudaba con las terapias, pues se fue a vivir a Canadá y creo que le está yendo muy bien. Ella se llama Saray. Saludos, Saray. Pues ella fue la primera que se fue, entonces se nos complicaba un poquito con otra psicóloga porque necesitábamos el psicólogo para poder aplicar algunas terapias específicas. Entonces, la otra chica, pues sus horarios estaban como muy reducidos. Y llegó un punto en el que ya no podíamos dar todo el servicio completo, o sea, nada más dábamos el diagnóstico, pero ya no podíamos llegar más allá, entonces pues el proyecto ya no funcionó. Digo, actualmente pues estoy en el servicio público y en el gobierno la comunicación organizacional no existe, o sea, realmente sí está como tal, o sea, sí se llevan algunas prácticas, pero pues como hay sindicatos, como hay gente que tiene base y demás, es muy complicado que pueda realmente haber un cambio porque la gente no va a cambiar. O sea, como ya tiene seguro su plaza, no hace nada por cambiar. Al contrario, hasta pareciera que hacen a propósito enojar o tratar mal a la gente para que pueda funcionar, ¿no? Pero sí está. Entonces, yo que me gustaría pues que realmente toda esta parte pudiera llegar primeramente al ámbito privado, que es mucho más grande que el ámbito gubernamental, y pues posteriormente, ¿no? Que pudiera a lo mejor ser más grande, que realmente se tome pues esta importancia de esta área en el sector público, ¿no? Porque pues a fin de cuentas el sector público pues le da también un servicio a la ciudadanía, ¿no? Entonces es importante también tomar en cuenta que pues de nuestros impuestos tienen ellos sus salarios, ¿no? Entonces a veces se les olvidan y creen que nos están haciendo un favor, ¿no? Entonces es como muy importante también que se pueda trabajar en el ámbito gubernamental. O sea, creo que eso sería como una meta increíble, o sea, que pudiera pues trascender de algún modo, ¿no? Digo, lo he intentado actualmente donde estoy, pero pues es un poquito complicado. Se necesita paciencia, y de hecho me lo dijo mi mejor amiga una vez, es que para trabajar en gobierno es resistencia. Tienes que ser muy paciente, muy resistente y echarle ganas, porque así como te puede dar, te puede quitar. Y sí, la verdad es que sí lo he visto, pero la verdad es que le he estado agarrando mucho amor a mi trabajo. Oye, Gama, pues la verdad es que te quería agradecer por haber venido. No sé si quisieras comentar algo más, compartirnos algo más. Pues nada más reiterarte que estoy muy feliz de volverte a ver. O sea, ahorita que mencionas que prácticamente nos titulamos juntos, pues sí es verdad, creo que desde esa vez no te había visto. Y que para que realmente haya un cambio grande en un lugar de trabajo, tiene que empezar por uno mismo. Bien lo dice la canción de Shakira, cuando hay que hablar de dos o más, bueno, eso le agrego, hay que empezar por uno mismo, ¿no? Y es que a veces es de, no, pero es que me echaron la culpa, no, es que la culpa fue no, es que esto, hay que empezar por uno mismo. Sabes que yo tuve la responsabilidad, yo fallé aquí, pero me sugeriría que en esta parte se trabaje esto, o sea, que tengamos humildad. Yo creo que si esta parte la tenemos, es un buen paso para poder empezar con cualquier proyecto de comunicación organizacional en donde sea. Pues Gama, muchas gracias por haber venido de muy muy lejos. La verdad es que yo me quedo con 3 cosas. La primera es que los comunicólogos no somos todólogos, que necesitamos justo de más áreas. La segunda, que bien lo decías cuando tú les ponías como películas o algo así, o series documentales, de que si bien no haces un cambio, y eso en lo personal me gusta, es que las personas duden de lo que tienen alrededor, que se cuestionen. Eso para mí es importante, y con lo que dijiste lo reitero. Y la tercera, que recuerda al profesor Santana, que es la comunicación, que decía, es poner algo en común. Ajá, es y de hecho sí es ese profesor el que me dejó esa frase. Sí, justo. Entonces, pues muchas gracias, Gama, por haber venido de muy, muy, muy lejos. Espero que les haya gustado a ustedes el video. Ya saben, si les gusta, compártenlo, denle manita arriba, suscríbanse. Y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, amigos. Yo soy Rubí Tapia, la producción corrió a cargo del querido Jesús Vega. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.